Tiré el anillo de bodas al desagüe después de ver a mi esposa en esa pantalla, y no sentí absolutamente nada de tristeza. Fue un alivio frío y cortante, que me recorrió la espalda, mientras escuchaba el agua llevarse 10 años de mentiras. Sé que muchos dirán que debí hablarlo, o que debí ser más civilizado, pero nadie entiende lo que es vivir con un fantasma que te besa cada mañana mientras planea tu ruina. Elena era la mujer perfecta para todo el mundo. Era inteligente y dedicada, y siempre tenía esa sonrisa que hacía que mis padres dijeran que yo me había ganado la lotería. Pero hace 6 meses el aire en nuestra casa empezó a sentirse pesado y amargo. Ella empezó a trabajar hasta tarde en la firma de abogados, y las cenas frías se volvieron la norma en nuestro comedor. Yo quería creer que era el estrés del ascenso, pero mi instinto me gritaba que algo estaba roto. Una noche, mientras ella dormía, su teléfono se iluminó sobre la mesa de noche. No soy el tipo de hombre que revisa el celular de su pareja, porque siempre creí que la confianza es la base de todo. Pero el nombre que apareció en la pantalla no era el de ningún cliente ni el de su jefa. Era un simple emoji de un reloj de arena, y el mensaje decía que el tiempo se estaba acabando. Sentí un hueco en el estómago que no pude explicar en ese momento. Me quedé mirando el aparato durante 10 minutos, preguntándome si debía desbloquearlo, o si simplemente debía volver a dormir y pretender que no vi nada. Esa fue la primera noche que no pude cerrar los ojos en mi propia cama. Al día siguiente, intenté actuar normal mientras desayunábamos, pero cada vez que ella me miraba, yo sentía que estaba viendo a una desconocida. Le pregunté cómo iba el caso importante, y ella me respondió con una soltura que me dio escalofríos. Dijo que todo iba de maravilla, que pronto tendríamos dinero suficiente para ese viaje a Italia que tanto habíamos planeado. Me dio un beso rápido con sabor a café y menta, y se fue sin notar que yo ni siquiera había tocado mi plato. Decidí que no iba a quedarme sentado esperando a que la duda me carcomiera los huesos. Esa tarde compré una grabadora pequeña y la escondí en el forro de su maletín de trabajo. Sé que estuvo mal y que es una invasión a la privacidad, pero necesitaba saber si mi cordura estaba en juego. Pasé el resto del día en mi oficina sin poder concentrarme en los planos que tenía que entregar. Soy arquitecto y normalmente soy muy preciso, pero ese día mis líneas eran erráticas y sin sentido. Cuando ella regresó a casa, se veía más radiante que nunca. Cenamos en silencio mientras yo trataba de no mirar su maletín, que descansaba junto a la puerta principal. Ella me contó historias triviales sobre sus compañeros de trabajo, y yo solo asentía sintiendo un asco creciente. Esperé a que se metiera a la ducha para recuperar la grabadora. Me encerré en el garaje con mis auriculares puestos y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Al principio solo había ruido de ambiente y el sonido de sus tacones sobre el pavimento. Luego escuché la puerta de un auto cerrándose y una voz de hombre que reconozca de inmediato. Era Carlos, mi mejor amigo desde la universidad y el padrino de nuestra boda. Él le preguntó si yo sospechaba algo, y ella soltó una carcajada que nunca le había escuchado conmigo. Ella dijo que yo era demasiado ingenuo para darme cuenta de lo que pasaba frente a mis ojos. Escuché cómo se besaban y cómo planeaban su próxima escapada mientras yo estaba en casa, cocinando para ella. Pero lo peor no fue la infidelidad física, sino lo que dijeron después. Carlos mencionó que los documentos ya estaban listos, y que solo faltaba mi firma en un papel que ella camuflaría entre los archivos de la hipoteca. Querían dejarme en la calle y quedarse con la casa y con mis ahorros de toda la vida. Me quedé en la oscuridad del garaje durante horas, sintiendo cómo mi mundo se desintegraba párrafo a párrafo. No lloré, porque la rabia era demasiado densa para permitir que salieran las lágrimas. Entré a la casa y la vi durmiendo como un ángel bajo nuestras sábanas de seda. Tuve la tentación de despertarla a gritos y echarla de la casa en ese mismo instante. Pero recordé lo que ella y Carlos estaban planeando. Si ellos querían jugar a la traición, yo les iba a enseñar cómo se juega a nivel profesional. Me senté en el sofá de la sala y empecé a trazar mi propio plan de escape y contraataque. No iba a ser la víctima de su historia, sino el arquitecto de su caída. A la mañana siguiente llamé a un abogado especializado en divorcios complejos y le conté todo. Él me dijo que necesitaba pruebas sólidas de la estafa financiera para poder proteger mis activos. Empecé a actuar como el esposo más amoroso y despistado del mundo. Le preparaba el desayuno y le enviaba flores al trabajo mientras por debajo de la mesa movía cada centavo a cuentas que ella no podía rastrear. Unos días después,
ella me trajo el famoso papel que Carlos mencionó en la grabación. Me dijo que eran solo unos trámites para bajar los intereses de la deuda de la casa. Me puso el bolígrafo en la mano y me miró con esos ojos que antes me hacían derretirme. Yo sabía que si firmaba eso le estaba entregando el derecho de propiedad total a una corporación fantasma que ella y Carlos habían creado. Le dije que me dolía un poco la mano y que lo firmaría por la mañana con más calma. Ella se puso tensa y trató de presionarme, pero yo mantuve la calma y le serví una copa de vino. Esa noche busqué en su computadora mientras ella estaba en su clase de yoga. Encontré correos electrónicos que detallaban cada paso de su plan para dejarme sin nada. Incluso tenían una lista de los muebles que pensaban vender y los que pensaban quedarse para su nueva vida juntos. Lo que más me dolió fue ver una foto de ellos dos en mi propio despacho, riéndose de mis planos. Instalé cámaras ocultas en toda la casa, incluyendo el dormitorio y la sala de estar. Sabía que el próximo paso de ellos sería encontrarse aquí mismo, cuando yo supuestamente estuviera en una visita de obra fuera de la ciudad. Les dije que tendría que viajar durante 3 días para supervisar un proyecto en la costa. Ella fingió tristeza y me pidió que me cuidara mucho. Me fui de la casa a las 8 de la mañana y me registré en un hotel a solo 5 cuadras de distancia. Abrí mi computadora y conecté la señal de las cámaras. No pasaron ni 2 horas cuando vi el auto de Carlos estacionarse en mi entrada. Verlos entrar a mi hogar y actuar como si ya fueran los dueños fue el dolor más agudo que he sentido jamás. Se sentaron en mi sofá y empezaron a brindar con mi whisky más caro. Carlos sacó los papeles y se quejó de que yo todavía no los hubiera firmado. Ella le dijo que no se preocupara, porque ella sabía cómo convencerme de cualquier cosa. Empezaron a hablar de cómo venderían mi empresa de arquitectura por partes para sacar el máximo beneficio. Yo estaba grabando cada segundo de esa conversación y cada imagen de su traición. Me sentía como un espectador en la ejecución de mi propia vida. Pero el giro real ocurrió cuando Elena sacó una carpeta que yo no conocía. Le mostró a Carlos unos documentos que indicaban que ella también lo estaba engañando a él. Ella tenía planes de llevarse todo el dinero a una cuenta en el extranjero, dejar a Carlos con las deudas legales de la corporación fantasma. Ver la cara de Carlos cuando ella se levantó para ir al baño fue casi cómico. Él aprovechó ese momento para escupir en la copa de ella y revisar su bolso rápidamente. Eran 2 serpientes tratando de comérsela una a la otra en mi propia sala. Me di cuenta de que no necesitaba hacer mucho para que se destruyeran, solo necesitaba darles el empujón final. Regresé a casa un día antes de lo previsto y fingí que el viaje se había cancelado. Los encontré a los dos en la cocina tratando de actuar como si estuvieran revisando un caso legal. Elena se puso pálida, pero recuperó la compostura en un segundo. Carlos me saludó con un abrazo que me hizo querer vomitar sobre sus zapatos caros. Les dije que tenía una sorpresa para ambos, porque quería celebrar nuestro éxito y nuestra amistad. Los invité a una cena de gala que organicé en un restaurante privado para la noche siguiente. Les pedí que invitaran a sus padres y a nuestros amigos más cercanos. Ella pensó que finalmente iba a firmar los documentos frente a testigos para darle validez legal. Pasé todo el día coordinando con mi abogado y con un técnico de sistemas. Llegamos al restaurante y el ambiente era de celebración total. Mis suegros estaban allí y también mis padres, que no sospechaban absolutamente nada. Elena lucía un vestido rojo que yo le había comprado y se veía peligrosamente hermosa. Me levanté para hacer el brindis y pedí que bajaran las luces para mostrar un video de nuestros mejores momentos. Ella me tomó de la mano y me susurró que me amaba. Yo le devolví la mirada y le dije que ella se merecía todo lo que estaba por venir. El proyector se encendió y en la pantalla no aparecieron fotos de nuestra boda. Apareció el video de ellos, dos en mi sala, hablando de cómo arruinarme y cómo robarme la empresa. El silencio en el salón fue tan pesado que se podía sentir en los pulmones. Vi cómo la cara de Elena pasaba del rojo al blanco papel en cuestión de segundos. Carlos intentó levantarse, pero mi abogado entró en ese momento con 2 oficiales de policía. No los arrestaron por la infidelidad, porque eso no es un crimen, pero sí por el intento de fraude financiero y de la falsificación de documentos que mi abogado había rastreado. Mis padres miraban la pantalla con horror mientras mi suegra empezaba a llorar de vergüenza. Yo me acerqué a Elena y le puse el bolígrafo en la mano. Le dije que ahora podía firmar, pero los papeles de nuestra anulación inmediata, por conducta criminal. Ella intentó decir algo, pero no le salían las palabras.
Carlos trató de culparla a ella y empezó a gritar que todo había sido idea de Elena. Fue un caos absoluto de gritos y acusaciones mutuas frente a todos sus seres queridos. Yo simplemente tomé mi chaqueta y salí del restaurante mientras escuchaba cómo se destruían entre ellos. Caminé por la calle sintiendo el aire frío de la noche y fue la primera vez en meses que pude respirar profundamente. No recuperé todo mi dinero de inmediato, pero salvé mi casa y mi dignidad. El proceso legal fue largo y agotador, pero cada vez que me sentía cansado, recordaba la imagen de ellos dos en la pantalla. Elena perdió su licencia para ejercer derecho, y Carlos tuvo que declarar bancarrota para pagar las multas por el fraude. A veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente para salvar nuestro matrimonio, pero luego recuerdo el sabor del café de esa mañana y me doy cuenta de que yo nunca conocí realmente a la mujer con la que dormía. Sé que suena cruel haberlo hecho tan público y tan violento emocionalmente, pero cuando alguien intenta quitarte no solo tu dinero, sino tu futuro y tu identidad, no puedes responder con amabilidad. La traición no es solo un error de una noche, sino una serie de decisiones calculadas para herir a quien más te quiere. Hoy vivo en una casa mucho más pequeña, pero es mía, y el aire está limpio. No he vuelto a saber de ellos, y espero que siga siendo así por el resto de mi vida. A veces en las noches todavía escucho el sonido de la notificación en mi cabeza, y me tenso por un segundo, pero luego miro a mi alrededor, y veo que el teléfono está apagado y que no hay nadie escondiendo secretos en las sombras. Me tomó tiempo volver a confiar en la gente, y todavía me cuesta dejar que alguien entre en mi espacio personal, pero estoy sanando, y eso es más de lo que ellos podrán decir, jamás. Ellos se quedaron atrapados en su propia red de mentiras, y yo simplemente seguí adelante construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que ellos quemaron. Sé que estuvo mal disfrutar un poco de su caída, pero soy humano, y el dolor tiene una forma extraña de buscar justicia. Ahora cuando veo una sonrisa perfecta en la calle, no me deslumbro tan fácil. Busco la verdad detrás de los ojos porque aprendí de la manera más dura que las apariencias son solo fachadas bien construidas. Me tomó 10 años entender que el amor no debe doler, y que la lealtad no se negocia. Si estás pasando por algo parecido, no te quedes callado, y no permitas que te hagan sentir loco. Tu instinto es tu mejor herramienta, y la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, aunque sea a través de una pantalla en un restaurante lleno de gente. He decidido que no voy a dejar que esta historia me amargue el resto de mis días. Voy a usar esta experiencia para ser un mejor arquitecto y una persona más consciente de lo que realmente importa. La vida es demasiado corta para compartirla con personas que no valoran tu alma. Me deshice de todo lo que me recordaba a ella, incluyendo los muebles que ellos querían vender. Empecé de cero y aunque el camino ha sido difícil, cada paso ha valido la pena. Hoy me desperté y el café sabía a libertad y no a traición. Y eso para mí es la victoria más grande que pude haber obtenido. No busco venganza, ahora solo busco paz. Y la paz es algo que ellos nunca podrán comprar con el dinero que intentaron robarme. Esta es mi confesión y espero que sirva de advertencia para aquellos que creen que pueden jugar con la vida de los demás sin pagar las consecuencias. Al final cada quien recibe lo que siembra, y ellos sembraron tormentas en un campo que yo siempre cuidé con amor. Ahora me toca a mí cosechar la tranquilidad de saber que hice lo correcto por mi propio bienestar. Cierro este capítulo de mi vida con la frente en alto y el corazón en reconstrucción. No más secretos, ni más cámaras ocultas. Solo yo y mi futuro, que ahora se ve mucho más brillante de lo que jamás imaginé.